Mi nombre es Jonathan Alexander Barón Posada, estudiante de la licenciatura en matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos relevantes de la cultura, la educación y las matemáticas. Para desarrollar esta temática, eh, vamos a hablar de tres elementos concretos: las actividades matemáticas universales propuestas por Bishop, la cultura y las matemáticas, y por último, los conceptos sobre comunidades no occidentales y comunidades occidentales. Bueno, en primera instancia debemos hablar sobre las actividades matemáticas universales de Bishop. Estas actividades matemáticas universales son acciones que el ser humano, las comunidades humanas, han desarrollado de manera concreta, general, en todas sus comunidades, en todo el territorio eh, del planeta Tierra, pero que se diferencian, por supuesto, por las situaciones sociales, económicas y culturales de cada comunidad. La primera actividad matemática que plantea Bishop es el contar, que surge con la necesidad de determinar cuántos objetos hay, qué cantidad, encontrar la cantidad y por lo tanto expresarla de manera concreta en un número para poder ser transmitido ese concepto, esa numeración y pues se hace con el objetivo de mirar de manera concreta o emparejar de manera concreta los números contándolos de manera consecutiva, en orden ascendente y comenzando con el uno. Por eso hay una enigma gigante de la historia de las matemáticas, de dónde surge el concepto del cero. Pero bueno, eso es otro elemento. Las actividades matemáticas, la otra actividad matemática que propone Bicho es el medir, eh, que definitivamente es el proceso que utiliza la humanidad para saber las dimensiones físicas de un objeto a través o por medio de una herramienta, ¿sí? Esta herramienta, hay que decir, ha venido evolucionando a partir de la historia y el avance tecnológico de la humanidad. Inicialmente, como el contar, se utilizaban los objetos el cuerpo, lo que está alrededor del cuerpo, manos, brazos, como también objetos que se encuentran a su alrededor, ¿sí? Como madera, como hojas, como piedras. Todos estos elementos fueron las formas esenciales para el conteo y la medición. En el caso de la medición, estos instrumentos fueron sofisticándose a medida del paso del tiempo, con el objetivo de poder tener una información clara y concisa de cuál es la magnitud que tiene su objeto y poder entonces entender y transmitir la información que tiene ese objeto y sus características. El otro elemento, la otra actividad es localizar. Eh, este elemento de la localización o esta actividad de la localización sí depende, está ligada concretamente a la dinámica y a los métodos propios de las culturas. En ese sentido, es un proceso de abstracción de toda esta dinámica de consolidación del conocimiento matemático y que fundamentalmente inicia a partir de elementos de la naturaleza que se encuentran en todas las partes del mundo, como el Sol, la Luna o la Tierra. En ese sentido, este proceso de localización o de generalización del conocimiento se hace con el objetivo de poder ejercer una manipulación de la materia, los objetos, de todas las formas. En primera instancia con las manos, ya después, pues el hombre ha logrado avanzar en las herramientas de trabajo. Lo otro que vamos a desarrollar, el segundo elemento, tiene que ver con la cultura y las matemáticas. Dentro de ellas hay tres conceptos centrales. Uno, la inculturalización de las matemáticas, que se refiere a las tradiciones, a las costumbres sociales, económicas, culturales, que se transmiten mediante aprendizajes que que se basan o que se forman a partir de las creencias y los comportamientos
que tiene la comunidad y que específicamente la persona, en este caso puede ser el docente, el mayor, la persona adulta que está transmitiendo el conocimiento, pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, es el elemento que recoge la cultura de una sociedad para fortalecer, a partir de sus creencias y costumbres y comportamientos, para llegar a un conocimiento como tal. La etnomatemática ya es el estudio específico de aquellas comunidades que transmiten el conocimiento a partir de sus creencias propias, a partir de sus prácticas propias en el ámbito social, económico y cultural, y en ese sentido permiten y responden a la necesidad de transmitir ese conocimiento, de trascender ese conocimiento, a pesar de los embates, las circunstancias que viva la comunidad, tanto violentas como no violentas, y mantener esas culturas, esa cultura, esas costumbres, esas tradiciones en el tiempo y en el espacio. Entonces, la etnomatemática estudia ese tipo de conocimiento matemático que se transmite desde las culturas propias, particulares en alguna sociedad. Y la educación matemática, pues como lo plantea la educación, es un proceso social y por lo tanto la educación matemática es esa construcción social que se cree, que se desarrolla, que se vincula a un currículo, a una estructura del conocimiento que permite que pues se logre consolidar esos conceptos, ese conocimiento y lograr por lo tanto un proceso social integral a partir de los conceptos matemáticos o el conocimiento matemático. Por último, está la diferencia entre las comunidades no occidentales y las comunidades occidentales. Para hablar de ello, pues hay que necesariamente referirse al momento en que la vida occidental, el mundo occidental, es decir, esos que están en Europa, en Asia, bueno, en el viejo continente, como llaman, pues han logrado sostenerse con un entorno humano, con una historia, con unas instituciones, unas organizaciones, estándares, leyes, costumbres, todo un elemento integral de conceptos socioeconómicos y culturales que se han construido en lo largo de su historia y que por lo tanto consolidan un ejercicio propios alrededor de la concepción occidental, ¿sí? En ese sentido, nosotros vivimos un ejercicio de, digamos, algunos lo llaman culturización, otros creemos que es un ejercicio de colonización, de invasión, incluso violenta, pero esas culturas occidentales llegaron no solo al continente de América, sino a otros lugares, a imponer, incluso por la violencia, sus ejercicios y sus entornos humanos y todo lo que trae consigo ello. Entonces, en ese sentido, hoy en el planeta Tierra se ha logrado unificar un tipo de cultura que está regada incluso en las concepciones económicas y culturales, como la división del trabajo por sexo, edad, la posibilidad de la existencia de la propiedad privada y otros elementos impuestos a partir de la concepción moderna de la sociedad. Las comunidades no occidentales, pues son aquellas que tienen una independencia, lograron sostener sus conceptos sociales, económicos y políticos, y por lo tanto sus tradiciones y su cultura, eh, sus costumbres, a pesar del ejercicio de invasión o de colonización que se desarrolló como tal de la cultura occidental. Estas culturas no occidentales, en su mayoría, se caracterizan por construir o transmitir el conocimiento a partir de la tradición oral. Por eso es fácil eliminar de manera directa esa cultura, esas culturas, esas comunidades, porque no se escribe, porque no se proyecta en el tiempo, solo se transmite oralmente de generación en generación. Además de eso, el origen de estas culturas o comunidades no occidentales no conciben la propiedad privada sobre la tierra, sobre los recursos naturales. Todos son considerados bienes comunes, contrario a la concepción occidental del capitalismo. En nuestro país
existen un sinnúmero de comunidades no occidentales, algunas de ellas a punto de la extinción, otras han logrado mantenerse a partir de la historia, de alguna otra forma combinando los ejercicios colonizadores o invasores, y otras han mantenido o se han arraigado de manera ancestral sus conocimientos. Esto sobre todo porque a partir de las luchas sociales, políticas, las comunidades indígenas lograron ser reconocidas como sujetos de derechos en la Constitución Política de Colombia en 1991, y por lo tanto, a partir de esta Constitución existen políticas públicas que deben garantizar la pervivencia, la existencia de las culturas indígenas y ancestrales. Muchas gracias por la atención. Un abrazo.